Iniciamos, iniciamos nuestro tiempo de estudio bíblico y damos continuidad a la secuencia que estamos teniendo de los libros del Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo unos videos introductorios del libro de Miqueas y esta semana vamos a estar mirando algunos detalles propios del libro. Este recorrido lo que está pretendiendo y queriendo es que usted entienda que los mensajes que encontramos en el Antiguo Testamento los logramos comprender y logramos encontrarle sentido, logramos encontrarle eh, una razón de ser a lo que Dios está comunicando cuando entendemos el contexto histórico y cultural donde fueron dadas estas palabras de parte de los hombres comunicadas por Dios a través de ellos. Cuando nosotros entendemos las circunstancias, lo que estaba viviendo la nación, el pueblo de Dios, cuando nosotros logramos entender todo aquel panorama de lo que estaba aconteciendo, o sea, entendemos el contexto histórico, eso nos facilita a entender por qué el profeta o el autor del libro habló como habló. ¿Por qué se comunicó de esa manera? ¿Por qué expresó las cosas de esta forma? Y aun cuando hay algunos libros, como los libros proféticos, que en algunos momentos el lenguaje que usa es un lenguaje que tiende a hacernos un poco difícil de comprender, porque el lenguaje con el que se comunica el mensaje está cargado de elementos figurados, está cargado de modismos, o sea, formas de expresión propias de aquella época y que tal vez para nosotros no son comprensibles para el lector contemporáneo, para aquellos que nos acercamos a leer y a estudiar la Biblia en el siglo XXI. Entonces, cuando usted entiende las circunstancias del autor, del pueblo de Dios, por qué Dios estaba hablando, qué estaba pasando, qué estaba aconteciendo, qué cosas estaban suscitando. Cuando usted logra entender eso, nosotros empezamos a encontrarle sentido al contenido de cada libro. El libro de Miqueas es uno de los tantos profetas que habló de parte de Dios en medio de la nación, el reino del norte y en medio del reino del sur. Él es contemporáneo de Isaías, de los primeros 39 capítulos de Isaías. El mensaje que se menciona en esa sección de Isaías es contemporáneo con el mensaje de este libro. Este libro es contemporáneo con Oseas. El contenido de este libro es contemporáneo con el libro de Amós, porque fueron escritos por personas que vivieron en una época similar. Cada uno de ellos estaba profetizando y hablando de parte de Dios en distintas regiones del imperio. Imaginémonos entonces a todos estos profetas hablando en distintos lugares, llamándole la atención al pueblo, exhortándolos, confrontándolos por su pecado, exhortándolos porque se habían apartado del pacto con Dios. Entonces, habían una multiplicidad de voces proféticas que estaban comunicando un mensaje de parte de Dios y diciendo, vuélvanse al Señor, ustedes han pecado. Si no se arrepienten, estas son las consecuencias que van a venir. Entonces, el mensaje de estos profetas que hemos mencionado se comunicó en una época similar. Por eso mucho de lo que vamos a estar viendo en Oseas, Amós, Isaías del 1 al 39 y Miqueas es un mensaje que gira en torno a temas muy similares, muy afines, pero que debemos de, en alguna medida, de repasarlos para tener claridad de qué es lo que se estaba queriendo hablar. Si hacemos una introducción a este libro, mire, no hay mucha información personal del profeta. Era probable que él era un campesino. Él no era un profeta de profesión. En aquella época habían profetas de profesión, en el sentido que se dedicaban al oficio profético. O sea, servían en las cortes con los reyes o servían en ciertos entornos sacerdotales, en el santuario.
Entonces, a eso se les llaman profetas de oficio, porque la actividad profética era una actividad que ejercían dentro del ámbito de alguna esfera de la sociedad judía, sea en la esfera sacerdotal, del liderazgo religioso o en la esfera administrativa con los reyes. Entonces eran aquellos hombres que el rey iba a consultar y decía, ¿qué dice Jehová que debo de hacer? Entonces, esos profetas son los que llamamos profetas de oficio, profetas profesionales. Era su actividad. Probablemente Miqueas no era un profeta de oficio, era alguien común y corriente que Dios llamó de en medio de lo que estaba haciendo, lo convocó para que fuese a anunciar un mensaje de parte de Dios. Y ahí nos damos cuenta cuando miramos estos detalles introductorios, cómo Dios no necesariamente convocaba a personas con experiencia en ciertas cosas para ir a cumplir con cierta tarea. Muchas veces Dios convocó a personas que no tenían ni siquiera una trayectoria como sacerdotes o como profetas o como líderes religiosos de la nación. Muchos de ellos eran gente común y corriente. Por eso cuando vemos a Dios convocando a gente de este tipo, nos damos cuenta que cuando Dios quiere usar a alguien, no necesariamente escoge a las personas más letradas, no necesariamente escoge a las personas más equipadas intelectualmente. Muchas veces Dios escoge a gente del vulgo, gente común y corriente, gente sencilla del pueblo, y a través de ellos comunicaba un mensaje a la nación. Dice la Biblia que Miqueas era un hombre que era oriundo, o sea, que vivía en una ciudad, en un pueblo llamado Moreset de Judea. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, que dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Dios lo llama y él empieza a recibir un mensaje de parte de Dios para que él lo comunicara. ¿Acerca de qué? Acerca de Samaria y acerca de Jerusalén. Recuerde que esas eran las dos capitales de los dos reinos, Samaria del reino del norte y Jerusalén la capital del reino del sur. Dios llamó al profeta para hablar sobre el mensaje de Dios dirigido a Samaria, pero también dirigido a Jerusalén. Mire qué interesante. Dios elige individuos para comunicar mensajes concretos y Dios lo hacía con el propósito. Estas personas se convertían en instrumentos divinos para transmitir un mensaje a la nación. Eran los medios, eran los mecanismos utilizados por Dios. Interesantemente, a él Dios lo convoca para comunicar un mensaje tanto a los habitantes y a la nación que estaba en el norte como a la nación que estaba en el sur. Y esos son algunos detalles introductorios iniciales. Este profeta transmitió un mensaje de juicio y de esperanza. Igual que vemos en Amós, igual que vemos en Oseas, en ciertos momentos Dios habla a través del profeta y dice que va a traer su juicio, pero en otros momentos dice que él va a restaurar. En ciertos momentos él habla de castigo, porque se han apartado de la ley de Dios, pero en otros momentos habla de restaurar la nación. Entonces, esa dinámica de juicio y de restauración, de castigo y de esperanza, es un mensaje que se da en muchos de los profetas. O sea, Dios exhorta y castiga, como mencionábamos la semana pasada, trae su juicio sobre su pueblo, pero también busca los mecanismos para restaurarlos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese pueblo se había apartado de Dios, era el pueblo elegido, era el pueblo escogido, era el pueblo que Dios había elegido y con el cual Dios había hecho pacto. Entonces, en medio de todo esto, encontramos a un profeta que ataca el crimen y la corrupción. Y usted dirá, ¿cómo? El crimen y la corrupción.
en medio del pueblo de Dios. Sí, ciertamente la nación había llegado a una condición y a un estado de tremenda decadencia moral y espiritual. Vamos a leer lo que dice del verso 1, capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Y alguien que me ayude, que pueda buscar ese pasaje, capítulo 1, versículo del 5 hasta el versículo 9. ¿Qué dice ese pasaje de la escritura? De Miqueas, ¿verdad? Miqueas 1 del verso 5 al 9. Ok, yo lo puedo leer, versión NTV. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Por lo tanto, lloraré y me lamentaré. Andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho, pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. La llaga es dolorosa, dice la versión Reina Valera. O sea, la situación de Israel era una situación tan profunda, tan fuerte y tan dolorosa, que Dios lo que llega y le dice a Israel que ciertamente por los pecados de Samaria y por los pecados de Jerusalén, él iba a traer su juicio. Ahí se habla de rebelión. La nación se había rebelado contra Dios, porque cuando un pueblo se vuelve tras otros dioses, cuando un pueblo deja los principios espirituales de Dios y empieza a vivir bajo sus propios criterios, lo que está haciendo es rebelándose contra Dios. Y el Señor llega y les dice, haré después de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. O sea, la voy a destruir. Imagínense la nación, el reino del norte y Judá, el reino del sur, recibiendo un mensaje donde se les dice que las ciudades, sus principales capitales van a quedar en ruinas. Ese era un mensaje que no necesariamente se recibía de una manera muy agradable por parte de la gente, pero era Dios hablando a través del profeta, exhortando a la nación y diciendo que por causa de su maldad y de su idolatría, Dios iba a castigarlos. Qué tremendo cuando Dios da ese tipo de advertencias. Qué tremendo es cuando Dios empieza a exhortar y a decir, esto es lo que voy a hacer por causa de esto, por causa de tu pecado, por causa de tu maldad. Y utiliza medios humanos para comunicar ese mensaje y para decirle a la gente, estas son las razones por las cuales voy a traer mi juicio sobre ustedes. Cuando logramos entender esto, nos podemos dar cuenta que realmente Dios estaba confrontando. El mensaje del profeta era un mensaje de confrontación donde ciertamente les reiteraba lo que iba a suceder. ¿Cuánto tiempo después sucedió esto? ¿Cuánto tiempo después vino el juicio de Dios sobre Samaria? Probablemente 10 o 15 años después de que Dios habló a través del profeta Miqueas. Dios trajo su juicio y Samaria fue destruida. Ciertamente, si Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir. Porque Dios no es hombre para cambiar de opinión y decir algo hoy, mañana decir otra cosa. No, Dios ciertamente advirtió y el juicio de Dios vino sobre la nación. Tristemente, la nación tuvo que experimentar el juicio divino por su maldad y por su pecado.
La corrupción entonces de la nación había llegado a un grado tal que lo único que quedaba era el juicio divino. Vamos a ir al capítulo 3. Abra su Biblia en el capítulo 3, verso del 1 al 4, y vamos a leer el versículo 12 también. Capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 4, y vamos a leer después el versículo 12. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Yo le leo, pastor. Sí, gracias. Capítulo 3, del versículo 1 Sí. al versículo 4. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y dice El el otro, ¿cuál es, versículo pastor? 2, el verso 12. El verso 12. Dice así: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Qué tremendo es cuando Dios se dirige a los líderes, a los príncipes de la nación y a los jefes, a la gente que representaba a la nación, y los confronta porque ellos aborrecían lo malo y amaban, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Y cuando se habla de que ellos le quitaban su piel y su carne sobre los huesos, estaba hablando del trato que ellos tenían sobre la gente, sobre aquellos que menos tenían. Y como vimos cuando hablábamos acerca del profeta Amós, mucho de la situación del pueblo era que habían sectores de la sociedad que, que tenían acceso a todo, bienes, riquezas, posesiones, y que muchos de ellos no estaban ni siquiera interesados en el pobre, en el menesteroso, en el necesitado, en el que pasaba tiempos difíciles. Más bien lo que hacían ellos eran quitar su piel y tomar su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. No es que ellos eran caníbales, es que la actitud que ellos tenían hacia ciertos sectores de la sociedad, el rico menospreciando al pobre, el menesteroso en lugar de recibir apoyo y solidaridad de los demás, simplemente la gente los miraba en medio de sus circunstancias y decían que vean a ver qué hacen, cómo resuelven sus problemas, yo voy a resolver los míos. Ese tipo de actitud lo que estaba poniendo en evidencia del liderazgo de Israel era la decadencia. Y cuando yo miro esto, me pongo a pensar muchas veces en nuestros líderes, en mucha de la gente que ocupa ciertas posiciones, que dirigen nuestros pueblos, nuestras naciones, y que muchas veces viven simplemente para satisfacerse a ellos mismos, para sacar provecho para ellos mismos sin pensar en los demás. Es que esa actitud es la actitud que Dios condena. Una actitud cuando vivimos preocupados por lo nuestro y no por lo de los demás. Cuando nosotros pensamos en función y miramos las cosas en función de nosotros y no en función de la mayoría, en función de otros. Amados hermanos, empezamos a centrar nuestra vida alrededor de nosotros. ¿Qué necesito yo? ¿Qué cosas son las que yo requiero? Y los demás
En medio de sus circunstancias y de su dificultad, simplemente yo me desintereso por ellos. Pensemos un poco en medio del fenómeno migrante hoy en día en nuestros países. Sería muy fácil llegar y decir, bueno, esta gente está pasándola mal porque ellos mismos se lo buscaron. Y puede ser que sí. Por ahí siempre dicen que uno se merece los gobernantes que tiene. Y muchas veces la gente aplica esa expresión de que uno se merece los gobernantes que tiene porque uno, bueno, ejerció su derecho a votar y muchas veces esa gente que hoy está en el poder aprovechándose de los demás, pues uno mismo le dio el voto y están allí porque uno mismo eligió y eligió mal. Entonces alguien podría decir, bueno, es que hay mucha gente que sufre y la pasa mal, como muchos migrantes, porque ellos mismos han elegido mal. Es cierto, probablemente eligieron mal. Pero cuando uno ve las necesidades que pasan esta gente, cuando uno ve las circunstancias que enfrentan, las dificultades con las que tienen que lidiar en medio de huir de sus países para ver si se da en algún lugar la oportunidad de generar recursos y poder salir adelante, uno llega y dice, ¿cómo yo manejo esto como cristiano? ¿Me sensibilizo ante el dolor de la gente o simplemente me convierto en alguien insensible, que simplemente mira hacia sí mismo, hacia mi propio entorno, hacia mi propia familia y me desintereso de todo lo que pueda estar sucediendo a mi alrededor? Y yo podría buscar miles de justificaciones y llegar y decir, no, 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 yo me preocupo, para eso yo trabajo, para eso yo me esfuerzo, que ellos vean a ver qué hacen y cómo resuelven su situación. Eso sería lo más fácil y probablemente es lo que muchos hacen. La pregunta que yo me hago es, ¿esa es la actitud de un hijo de Dios y de un discípulo de Cristo? ¿O un discípulo de Cristo es el que se sensibiliza ante el dolor humano y busca formas o maneras en cómo podemos solidarizarnos para poder apoyar a aquellos que están pasando por tiempos difíciles? Bueno, menciono el tema de un migrante porque es un fenómeno que se está viviendo hoy en día de una manera tan frecuente, pero podría ser otra cantidad enorme de cosas. ¿Cuántas personas nos sufren? ¿Cuántas personas han estado pasando tiempos difíciles, inclusive aquí en Panamá, después del tiempo de la pandemia, porque no tiene estabilidad laboral y tiene que buscar maneras para poder salir adelante? ¿Qué actitud tomamos ante todo esto? ¿Cómo manejamos estas circunstancias? Probablemente la respuesta de muchos podría ser, bueno, que se busque un trabajo y ve a ver qué hace. Claro, claro que sí es necesario que busque un trabajo, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser parte de este proceso para que personas como estas puedan generar de forma correcta y adecuada para suplir las necesidades de su entorno? ¿Cuántos de nosotros no tenemos la posibilidad de brindarle la oportunidad a alguien de estas personas que nos ayude a limpiar el patio de la casa? O poder venir a hacer un trabajito en algún sector donde necesitamos la ayuda de alguien y le damos una remuneración para que pueda ir y comprar por lo menos la cena de ese día. O sea, al final de cuentas, amados hermanos, la pregunta es, ¿nos volvemos insensibles al dolor de la gente y a las circunstancias de aquellos que menos tienen? Porque pobres y dolor, sufrimiento y desigualdad hemos vivido y seguiremos viviendo. La pregunta es, ¿cómo nos manejamos en medio de todo eso? La nación de Israel en tiempo de estos profetas estaba pasando por este tipo de circunstancias y es llamativo que la exhortación de parte de Dios va en dirección de llamar la atención de la actitud de los príncipes y de los jefes de la casa de Israel, que habían tomado una actitud inapropiada hacia el que menos tenía. Interesantemente, y lo hemos mencionado en algún momento, que cuando leemos la ley en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos damos cuenta que Dios estableció una cantidad de leyes dadas al pueblo de Israel, que muchas de ellas tenían el propósito de ayudar al que menos tenía.
He citado en algún otro momento leyes como las leyes de cosechar. Habían leyes que le decían al pueblo que recogieran la cosecha, pero después de que se recogía la cosecha quedaban residuos del trigo, de la cebada y de cuantos otros productos se sembraban en el campo. Y el llamado de Dios era a que se dejara todo aquello para que los menesterosos y los necesitados pudiesen ir abierta y libremente a recoger a esos campos y de esa manera poder tener sustento en su casa. Esas eran leyes de solidaridad. Eran leyes que apelaban al sentir humanitario de que hay gente que tiene menos que tú y debes de pensar en ellos, tienes que tenerlos presente. Cuando vemos la historia de Ruth y de Noemí, ellas regresaron después de que estuvieron en Moab. Regresa, ¿cómo se llama? Noemí a su tierra con su nuera. Y en medio de todo eso, ella termina recogiendo trigo y recogiendo semillas en los campos de, 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 ¿cómo se llama? De este hombre que al final se convirtió en su esposo. Entonces, en medio de todo esto, nos podemos percatar y dar cuenta que Dios, inclusive a través de las leyes dadas a Israel en el Antiguo Testamento, siempre pensó en maneras en que los menesterosos, los necesitados, pudiesen recibir de una forma o de otro apoyo por parte del pueblo. Pero en tiempos del siglo VIII, en tiempo de los profetas Oseas, Amós, Miqueas, Isaías, parece que había un ambiente donde el pueblo y el liderazgo solamente estaba pensando en sí mismo. Cuando nos damos cuenta de esto, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué nos enseña un pasaje como estos? ¿De qué manera un texto como esto nos exhorta, nos convoca a que reflexionemos y cambiemos nuestra actitud en cuanto a aquellos que tienen menos, en cuanto a aquellas personas que no tienen acceso, como usted y yo podemos tener acceso a ciertos recursos para poder subsistir? Entonces, el desafío de pasajes como esos, cuando los contextualizamos y tratamos de ubicarlos en nuestro propio entorno, es cómo nosotros estamos manejando la realidad, y no solamente la realidad de nuestro entorno en la iglesia, porque pueden haber hermanos que pasen por algunos momentos difíciles, pero no solamente es un tema de hermanos de la iglesia, es también un tema ligado a la gente en general, al prójimo, que tiene que ver con aquellos, porque en medio de la sociedad, ciertamente vivimos una realidad de tremenda desigualdad. Hay gente que tiene toda la capacidad y todos los recursos para poder no solo subsistir, sino inclusive malgastar. La pregunta es, nuestras sociedades y nuestros pueblos reconocemos que hay un tremendo problema de desigualdad social. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de esa realidad como creyentes y como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros logramos expresar la generosidad y el amor al prójimo en medio de circunstancias como esas? El ataque del profeta, el señalamiento del profeta de parte de Dios era que el pueblo había caído en una tremenda corrupción social. Y eso es algo que que debemos de tener presente. Eh, por eso el profeta protesta contra la opresión y la explotación de los pobres y los no privilegiados. Y ciertamente eso nos tiene a nosotros que llevar a meditar y reflexionar sobre este tema. ¿Cuál es la actitud? Por eso debemos de orar por gobiernos y por autoridades que tengan sensibilidad hacia los que menos tienen. Por eso debemos de orar para que el Estado pueda generar oportunidades para aquellos que tienen menos posibilidades laborales,
para que ellos al final puedan suplir y puedan llenar las necesidades fundamentales de sus familias y de sus hogares. Entonces, no es solamente un tema que hacemos nosotros, sino también cómo debemos de animar, cómo debemos de orar por nuestros líderes en nuestros entornos para que ellos tomen las decisiones que realmente ayuden al pueblo. Hoy en día estamos hablando de esos temas en medio del ambiente político y social de nuestro propio entorno. Hoy en día vemos que la gente pareciese que vive amarrada a los subsidios del Estado. Los subsidios, amados hermanos, deben de ser mecanismos que atienden necesidades por un tiempo particular, pero no por tiempo indefinido toda la vida. Lo mejor que podemos hacer o deberíamos de orar es para que nuestras autoridades generen oportunidades de trabajo para todos. Porque cuando hay oportunidades para todos y esos todos pueden tener un acceso, un salario justo, amados hermanos, ellos van a poder suplir para lo básico. Entonces, estos temas nos deben de llevar a reflexionar. Tal vez usted dirá, bueno, pero el pastor está hablando de temas que hoy muchas veces se hablan en los medios de comunicación, en las noticias, pero es que esa es parte de nuestra realidad. La pregunta es cómo nosotros como iglesia podemos ser un factor y un agente de cambio y de transformación. Un agente de transformación que realmente pueda hacer que la gente, que nuestra nación prospere y que la prosperidad no solamente sea un tema que llegue a unos cuantos, sino que también sea algo que beneficie a todos. Entonces, deberíamos de orar por esto, pero también deberíamos de buscar mecanismos para que la gente, para que la gente pueda también tener oportunidades y oportunidades para poder suplir sus necesidades y poder crecer en un contexto donde nos solidarizamos, donde no nos volvemos insensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor en medio de las circunstancias dolorosas y tristes que viven muchas personas. Pero el profeta no solamente critica a los líderes de Israel, el profeta critica a los profetas, porque lastimosamente muchos de los profetas que fungían en medio de la nación, principalmente profetas de oficio, que servían en las cortes de los reyes. El oficio profético era una actividad que ellos ejercían a nivel profesional, digámoslo así. Muchos de ellos adivinaban por dinero. O sea, muchos de ellos decían, esto ha dicho el Señor, y lo hacían por remuneración económica. Y probablemente en medio de que estaba Oseas, Amós, Miqueas, Isaías profetizando en medio de la nación, había muchos otros profetas que estaban dando mensajes por puro interés económico. Dice Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Sus jefes juzgan por cohechos y sus sacerdotes enseñan por precio. Los sacerdotes eran los líderes religiosos, aquellos que ejercían la actividad espiritual en medio de la nación. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Mire, las palabras de muchos de los profetas, Amós, Miqueas, Oseas, Isaías, estaban diciendo, viene juicio por causa de su pecado. Israel va a experimentar el juicio de Dios, Samaria va a caer, Jerusalén va a vivir las consecuencias de su pecado. Pero estos profetas falsos que daban un mensaje que no venía de parte de Dios, le decían al pueblo, ¿no está el Señor en medio de ustedes? Si el Señor está en medio de ustedes, estén tranquilos, que no va a venir ningún mal sobre ustedes. Probablemente ellos miraban a Miqueas, a Amós, a Oseas y le decían, esos que andan allí profetizando y diciendo que viene juicio, no le hagan caso. Estén tranquilos, no va a venir mal sobre nosotros, todo va a estar bien. Todo va a marchar de maravilla, todo va a estar pura vida.
todo va a estar bien, no va a haber problema. ¿Sabe algo? En medio de todo eso, y por otro lado, Dios hablando a través de muchos de los profetas diciendo, viene juicio. Claro, ellos estaban transmitiendo un mensaje que era estos profetas falsos, que era lo que la gente quería escuchar, que era aquello con la gente que se sentía cómodo. Entonces, probablemente muchos de ellos, muchos líderes espirituales y muchos profetas, decían hablar de parte de Dios y lo que transmitían era un mensaje para mantener tranquilo a la nación. Y lo hacían por beneficio económico. O sea, recibían retribución del pueblo. Probablemente la gente venía a consultarles y recibían algún tipo de retribución por el servicio que prestaban. En medio de todo esto, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el liderazgo espiritual, los profetas en medio de la nación habían caído a un nivel tan bajo? ¿Cómo era posible que ese liderazgo espiritual que guiaba al pueblo, que orientaba al pueblo, que le hablaban al pueblo la ley, que transmitía que el mensaje de Dios supuestamente estaban haciendo todo esto por interés? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es posible que esta gente llegase a esa condición, llegase a ese punto? Y como lo hemos mencionado, esa decadencia y ese deterioro espiritual no acontece de hoy para mañana. Eso es el resultado de un proceso de decadencia paulatino, donde se va perdiendo la sensibilidad espiritual con el tiempo, donde se va perdiendo la conexión con Dios con el tiempo, donde se va perdiendo la relación con el Señor con el tiempo. Y cuando nos percatamos, aquellos que tienen la ley de Dios, aquellos que comunican el mensaje al pueblo, están en una condición de decadencia espiritual. ¿Y qué puede transmitir a alguien en esa condición? Probablemente esa persona lo que va a hacer es acomodar su mensaje a lo que la gente quiere escuchar, para que la gente esté cómoda, para que la gente esté tranquila y estar en paz con todos y tranquilos. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 5. Hablando de los profetas y de los líderes espirituales que adaptan el mensaje al trato que reciben. Todo esto, dice 1:5, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. ¿Cuál era el problema que había? Lo que había es que Jacob, el reino del norte, Judá, el reino del sur, se habían rebelado contra Dios. ¿Qué era lo que habían hecho? ¿Cuál era la expresión de la rebelión del reino del norte y del sur? Habían levantado lugares altos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, y adoraban a otros dioses. La vida de la nación empezó a girar en torno a las deidades cananeas. Empezaron a adorar a esas deidades. Empezaron a desviar su vista de Dios, o inclusive empezaron a hacer un sincretismo entre la fe de Israel y la fe de otros pueblos. Una mezcla de ambas cosas, y empezaron a desviar su corazón. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nos percatamos de que probablemente estos falsos profetas, en lugar de decirle al pueblo, ustedes están pecando, esos altares que han levantado son altares donde se adoran a otros dioses, pero ellos no se dedicaban a confrontar al pueblo con esos temas. ¿Por qué? Porque no querían no querían incomodar al pueblo. Simplemente querían que el pueblo estuviese tranquilo, y en la medida en que ellos comunicaban un mensaje que fuese del beneplácito de la gente, ellos estaban tranquilos, recibiendo su remuneración, saliendo adelante. Y en medio de todo esto, aquellos profetas que sí venían de parte de Dios
confrontaban a la nación. Muchos probablemente escuchaban a Oseas, a Amós, a Miqueas y a Isaías en el siglo 8 y decían, ese mensaje no me gusta, ese mensaje no me agrada, ese mensaje no me siento cómodo con él, ese mensaje no es para mí. Entonces, eso pone en evidencia la condición del pueblo, la decadencia moral y espiritual de la nación. Obviamente, Miqueas profetizó en medio de una época convulsa y difícil, en medio de los reinados de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Lo leímos en el versículo 1 del capítulo 1 de Miqueas. Eso hace que probablemente Miqueas haya profetizado en medio de Israel más o menos por 40 años. Inclusive algunos consideran que también profetizó en la época de Ezequías. Por eso algunos dicen que él profetizó inclusive muchos años después de ¿cómo se llama? De Ezequías. Y que su periodo se pudo haber prolongado más allá del año 700. Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 26, verso 17 y 18, que dice, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset. Dice, estoy leyendo Jeremías 26, verso 17 y 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión se hará arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ciertamente, inclusive Jeremías habló de esto. Ciertamente Jeremías planteó de que el profeta Miqueas habló al pueblo. Transmitió este mensaje, un mensaje muy similar al del profeta Jeremías, un mensaje de confrontación, un mensaje donde se comunicaba que el juicio de Dios iba a venir sobre la nación. O sea, él profetizó antes y después de la caída de Samaria. Samaria, la capital del reino del norte, cayó en el año 722 bajo el poder de los asirios y Miqueas profetizó antes de eso y después de eso. Interesantemente, cuando revisamos este libro, nos damos cuenta que los 3 primeros capítulos, por el lenguaje que usa, probablemente son oráculos propios de Miqueas, que Miqueas dio y que Miqueas escribió. Pero se considera que los restantes capítulos, desde el 4 al 7, fueron compilaciones posteriores al profeta original, tiempo después. Mensajes que se transmitieron tiempo después o se reunieron en este documento tiempo después, pero que también hablaban acerca de ese periodo de la historia, solamente que fueron puestos en el documento por personajes posteriores a Miqueas. Algunos consideran que podían haber sido discípulos de Miqueas, que pusieron esos mensajes adicionales mucho tiempo después y los incorporaron en este libro. Este libro tiene un hermoso contenido que quisiéramos mirar y revisar en esta sesión y en la próxima. ¿Cuál es el mensaje del profeta? Bueno, hay una primera parte. La primera parte de este libro, si usted la quiere estudiar, usted necesita leer los primeros 3 capítulos, el capítulo 1, 2 y 3, hasta Miqueas, capítulo 3, versículo 12. Porque esos 3 capítulos hablan acerca de que tanto Samaria como Jerusalén eran fuentes de contaminación. La corrupción se generaba en las capitales del reino. Por eso el mensaje de estos, hasta el capítulo 3, versículo 12, nos habla del juicio de Dios. El tono de esos 3 capítulos es un tono de juicio, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a tratar con la nación. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 2 al verso 4. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra,
y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Mire el lenguaje que usa. Dios va a descender, pero no va a descender para visitar y hablar y dar palabras de bendición al pueblo. Él va a descender para hollar las alturas de la tierra, para derretir los montes, para hundir los valles. Y ese es un lenguaje de profundo juicio. Lo que está diciendo Dios que habita en los cielos, él mismo va a traer su visitación sobre ustedes. Y esa visitación de parte de Dios no es una visitación para bendecirlos, porque han sido buenos, han guardado la ley y el pacto con el Señor. No, Dios va a venir y se va a manifestar porque él va a traer su juicio. Y el mensaje es: está atenta tierra, presten atención a esto, a lo que va a suceder. Él está en su santo templo y él es testigo contra vosotros porque él ha visto lo que ustedes están haciendo. Él va a descender y va a hollar todo. ¿Cómo Dios holló la tierra? ¿Cómo Dios trajo su juicio? Bueno, Dios utilizó un instrumento. Utilizó una nación mucho más grande que Israel para, a través de esa nación, traer su juicio sobre el pueblo. Como hemos visto, un juicio por los pecados, por la idolatría y por muchos otros males sociales. Por eso es que en esta sección se ataca la soberbia sobre los pobres y los menos privilegiados. Y vamos a leer esa sección del capítulo 2, verso del 1 al 5, y vamos a leer del verso 8 al verso 9. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 2, del verso 1 al 5. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. O sea, aquellos que están en casa y están pensando desde que van a dormir qué es lo malo que van a hacer mañana. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Están hablando de gente, no de gente común. Está hablando de la gente que tiene poder sobre el pueblo. Está hablando del liderazgo de la nación que maquinan lo malo y llegan y firman leyes y firman decretos. ¿Para qué? Para beneficiarse, y utilizan su poder en beneficio propio y para dañar a otros. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Mire, es que Dios está hablando aquí contra el liderazgo de la nación. El liderazgo administrativo, es que no está hablando del liderazgo espiritual y los profetas. Aquí está hablando de los que gobiernan, que se aprovechan de los que no tienen, que oprimen al hombre y a su casa. Mira lo que dice el Señor en el verso 3 del capítulo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. ¿Por qué no se podían repartir heredades? Porque la porción, todo aquello que era de la nación, quedó en manos de otros. Aquellos pueblos que conquistaron vinieron y tomaron la tierra, se apropiaron de la tierra. Y bueno, probablemente los que conquistaron lo hicieron, pero ya antes de ellos, los malos gobernantes, los que usaban mal el poder, también se habían beneficiado.
Probablemente habían pobres que venían y decían, no tengo para poder comer, hazme un préstamo, préstame. Ah, ok, yo te presto, dame una garantía. Y el pobre le daba un terreno, unas parcelas, unos acres de terreno, y al final de cuentas, el rico ejercía su autoridad y llegaba y decía, ok, no me puedes pagar, pues tomo todos tus bienes. Y ellos se hacían de las propiedades del pobre. Dame tiempo para pagarte. No, no te doy más tiempo. Tomo tus propiedades, ahora son mías. Ese tipo de males proliferaban en esta época de estos profetas. Y por eso es que Dios los confronta. Mi inquietud y mi pregunta va en dirección a esto. ¿Por qué Dios no se enfoca solamente en señalar los pecados de idolatría de Israel? ¿Por qué será que Dios no se enfoca solamente en los pecados espirituales de idolatría de la nación? Y se centra solo en eso. Ustedes han dejado a Jehová Dios, han adorado a otros ídolos, han levantado sus propios altares. ¿Por qué Dios, como parte de sus señalamientos y cuestionamiento, habla acerca de la opresión del pobre, de la opresión del que menos tiene, de los líderes de la nación que se aprovechaban del poder que tenían para beneficiarse? Esos son temas administrativos y de gobierno. Esos no son temas espirituales que estaban vinculados con el santuario, con las ofrendas y con los sacrificios. Tenían que ver con el manejo administrativo de la nación. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros miramos algunos temas ligados con la corrupción social y gubernamental que vemos en medio de nuestras sociedades, a mí me da tremendo dolor, pero también me da tremendo temor, porque Dios también está interesado en esos temas. La pregunta es, ¿cómo nosotros como pueblo de Dios podemos denunciar eso? Y podemos decir, eso no está bien, que nuestros gobernantes saquen provecho de esto. Muchas veces nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, hemos preferido de manejar el discurso de yo no me meto a hablar de estos temas porque eso es meterse a hablar de política, porque eso es meterse a hablar de asuntos gubernamentales. Yo mejor me enfoco solamente en los temas del espíritu. Yo solo me voy a enfocar en los temas que atañen a lo espiritual, a la relación con Dios, a la santidad y al caminar en obediencia a Dios. Pero Dios aquí en los profetas estaba interesado en la crisis social. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros como cristianos podemos también tener una voz y debemos de hacerlo para denunciar y decir, esto no está bien, esto no está bien, eso no es correcto? Eso no es correcto porque eso es lo que acarrea ruina sobre nuestra nación. Por eso, amado hermano, además de pronunciarnos, nosotros deberíamos de orar para que Dios quite a esos líderes corruptos. Deberíamos de orar para que Dios utilice medios para quitar a esos hombres corruptos y ponga gente con el temor de Dios, con una actitud diferente y con un corazón diferente. En medio de todo eso, la pregunta es, ¿cómo nosotros como discípulos del Señor, que le seguimos a Él, que le servimos a Él, debemos de pronunciarnos en medio de una sociedad que ciertamente está cargada de opresión, de corrupción, de engaño, de mentira, de malos manejos de la administración pública? Es que allí es donde nosotros tenemos que expresarnos a la luz del texto bíblico y decir, es que todo esto trae ruina. Que la gente sepa ciertamente que ruina viene sobre una nación que opera bajo estas esferas y de esta manera. Muchas veces vivimos tiempos difíciles en medio de nuestras naciones
Y yo tiendo a pensar que muchas veces nuestras naciones están viviendo tiempos complicados y pruebas difíciles porque muchas de esas pruebas son el juicio de Dios por una corrupción arraigada que ha estado allí a lo largo de generaciones. Y lo que estamos viendo, las crisis y las tensiones y las situaciones complejas, son el resultado de un trato severo de Dios contra una sociedad, ya sea una sociedad hablando en general de los que nos gobiernan e incluyendo puede ser al liderazgo espiritual de una nación, que al final de cuentas muchas veces está tan corrompida como las mismas autoridades civiles. Amados hermanos, este es un tema que nos debe llevar a meditar, principalmente en medio de los tiempos que vivimos. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 8 y 9. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Qué tremendo. O sea, le han quitado el atuendo, la túnica, aquellos que caminan en medio de las sendas, de las rutas, han desprovisto inclusive al pobre de su abrigo. Llega y dice, como adversarios de guerra, las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. O sea, se obtuvieron bienes de aquellos que tenían menos, que tenían más necesidad y simplemente echaban a la gente de sus casas y les decían, esto ahora es mío, esto es un bien mío. Ustedes no me pagaron, ahora yo respondo con esta garantía, ahora esta es una propiedad mía. Al final de cuentas, amado hermano, eso pone en evidencia la decadencia social de una sociedad. Pensemos por un momento cuáles son las evidencias de la decadencia espiritual en nuestro tiempo, de la decadencia social. Bueno, podríamos mencionar un montón. Corrupción. Mire, amados hermanos, cuando uno escucha a personas, a ciertas personas que están en el poder y que el poder y las posiciones de autoridad casi se han convertido como una forma de vida para ellos. Y yo me pregunto, ¿dónde vamos a llegar con todo esto? Lastimosamente, mucha de esa gente llega allí por la elección popular de la gente. Y esa misma gente que les da el voto, muchas veces son gente que oprimen y viven oprimidos por otros. Esa es la realidad del mundo y del entorno en que nosotros vivimos. Es en medio de esa decadencia social donde nosotros como pueblo de Dios necesitamos tener una voz de parte de Dios, pero también debemos de tomar acciones correctas. ¿Cómo como cristianos nosotros tenemos acciones correctas? Cuando usted ve que la gente está buscando mecanismos inapropiados para desenvolverse en la sociedad y usted puede hablarles desde la perspectiva de la palabra y decirle, eso no es lo que Dios quiere para nosotros como nación. Dios no quiere que vayas por ese camino. Hoy en día mucha gente llega y dice, bueno, es que yo hago esto porque los que están en el poder lo hacen y ellos se aprovechan. ¿Por qué yo no me puedo aprovechar también? Si ellos son corruptos y reciben una tajada y un beneficio, ¿por qué yo no puedo aprovecharme también? Es allí donde usted y yo, como hijos de Dios, debemos de levantarnos para denunciar y decir, ese no es el camino. Ese camino nos va a llevar a la ruina. Inclusive, yo creo que hasta moralmente, nosotros como hijos del Señor, sería totalmente inapropiado pensar en darle nuestro voto a una persona que sabemos abiertamente que se maneja en estos ámbitos de la corrupción, porque nos volveríamos cómplices de eso. Por eso cuando nosotros hablamos en tiempos de elecciones en nuestro entorno, muchas veces hablamos de que nuestra decisión
de voto debe ser una decisión responsable. Usted y yo no podemos ser gente que simplemente vamos a dar un voto por afiliación ideológica con un partido político. Si dentro del entorno de aquellos que van a ser elegibles hay gente que no tiene las características para hacerlo, sería tremendamente irresponsable que yo le dé mi voto a una persona así. Porque simplemente me estoy volviendo en cómplice de todo esto. Por eso la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos y como ciudadanos en medio del entorno donde Dios nos ha puesto. Necesitamos meditar en este tema seriamente, porque la verdad, la corrupción espiritual, religiosa y la corrupción social y gubernamental no es solamente un tema de hoy, es un tema que se daba en el pasado y lo vemos inclusive aquí en la Biblia. Qué tremendo esto, porque eso nos pone en evidencia las realidades de nuestro entorno. En ocasiones pareciese que queremos hacernos los ciegos a esas realidades. Preferimos no dar opinión, preferimos no opinar, no involucrarnos, no tener una voz de parte de Dios. Y es aquí donde yo creo que como creyentes, usted y yo tenemos que tener una voz para hablar con contundencia y decir, esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que Dios dice. Y ese camino, esa senda donde usted quiere transitar es una senda dañina. Esa senda nos va a llevar a la ruina como nación. Entonces, yo creo que necesitamos despertar en muchos sentidos como nación. Y el llamado del profeta a la nación de Israel y a Judá en aquella época era esa. Mire, el liderazgo, el mensaje del profeta, mire, el liderazgo de Judá no estaba defendiendo el pacto, sino que oprimían a los más necesitados. Y ya hemos mencionado eso, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, mencionamos algo de esto. Simplemente nos aprovechamos de aquellos que menos tienen, los explotamos. Los falsos profetas ofrecían mensajes vacíos y falsos. Ya lo mencionamos, hablaban por interés y sus pronunciamientos estaban condicionados por la recompensa. Confiaban en la presencia de Jehová en el templo sin darse cuenta que el Señor arrasaría con ese símbolo del pacto. Muchos de ellos decían, nosotros somos la nación del pacto. Dios habita en el templo en Jerusalén, decían los del reino del sur. Los del reino del norte decían, no, Jehová Dios habita en Siquén, habita en Samaria, en el santuario. Allí está el Señor. Y se llenaban la boca, Él está con nosotros. Y no se estaban dando cuenta de que Dios iba a arrasar tanto con el santuario del reino del norte como el templo en el reino del sur en su momento. Esos símbolos del pacto, esos símbolos para la nación, muchos de ellos consideraban, no, Dios está con nosotros porque Él habita en el templo. Pero esa era una justificante para ellos vivir como querían. No, Él está con nosotros, Él es nuestro Dios, Él nos cuida, Él no se va a apartar de nosotros. Pero vivían vidas totalmente desordenadas, alejados de Dios, una nación corrupta, llena de engaño y llena de mentira. Pero en el fondo pensaban que como el templo estaba en medio de la nación, el Señor está con nosotros. Él no nos va a hacer nada. Él está a nuestro lado. Cuán engañados podemos estar muchas veces. Cuán engañados podemos estar en algunos momentos de pensar porque cumplimos con ciertas cosas. No, Dios está conmigo. Dios está a mi lado. Pero en mi práctica y en mi vivencia diaria estoy viviendo apartado de Dios. Mi relación con Dios se ha deteriorado. Hay cosas que no se ajustan a los valores del reino de Dios. Pero me autoengaño diciendo, no, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo estoy bien. Yo, ¿cómo se llama? Oro.
a la hora de desayunar, de almorzar y de cenar. Y todo está bien, Dios está conmigo. Y pensamos que por esas cosas, doy mi ofrenda al templo, a la iglesia. Y pensamos que por esas acciones, Dios está conmigo y Él no me va a hacer nada. A pesar de que hay cosas en mí que están mal. Hay cosas en mí que no están funcionando. Hay cosas en mí que no están aconteciendo. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel a través del profeta Miqueas, capítulo 4, verso 1 y verso 12. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabecera de montes y más alta que los collados, y correrán a él los pueblos. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Dios llega y les dice, ciertamente habrá un tiempo donde ustedes van a ser el centro. Dios va a gobernar desde Sión. Ciertamente es así. Pero ese mismo pueblo que se anticipa en el futuro una restauración es el mismo pueblo que no conoció los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo. Por eso Dios los recogió como las gavillas en la era. Cuando las gavillas se recogen para ser llevadas, el producto del campo ser llevado a los silos donde se guarda, y los restantes se acumulan, los desechos se acumulan por allí para luego ser quemados. Dios lo que le está diciendo a Israel, ustedes son como desechos del campo que van a ser quemados en algún momento. Ciertamente, viene un día en el futuro, un día escatológico, donde Dios les va a restaurar plenamente. Pero en el futuro cercano, ustedes van a ser quemados como la hojarasca que se recoge del campo y necesita ser quemada por el fuego. ¡Qué tremendo! Ese es el mensaje de juicio de los primeros 3 capítulos. Ese es el mensaje de parte de Dios para la nación. ¿Doloroso? Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos pone en evidencia es la decadencia en todos los ámbitos y todas las esferas de la sociedad. La esfera gubernamental y la esfera religiosa. Había una tremenda decadencia. Bueno, es que, qué tremendo, porque cuando pensamos en este tema, nosotros como hijos de Dios y como parte del pueblo de Dios deberíamos de ser modelos y testimonio y factores de cambio y de transformación en nuestra sociedad. Hace muchos años me tocó compartir un mensaje, me habían invitado en una ocasión que viajé a Guatemala, años atrás. Y recuerdo en esa ocasión que el Señor me dio un pasaje de la Escritura y me motivó a predicar de ese mensaje. Y ciertamente el mensaje iba dirigido en Guatemala, la mayoría de gente. Hay un porcentaje elevadísimo, tal vez más del 40% de la población es cristiana evangélica. En Guatemala hay iglesias cada esquina, de todos los colores y tamaños. Pero en aquel momento histórico recuerdo que la corrupción en esa nación era galopante. Los asesinatos en la calle, la violencia, la delincuencia, los robos. Uno no podía salir del hotel en ciertos horarios porque era peligroso que lo asaltaran. Un primo mío que vive en Guatemala me decía, ten cuidado cuando sales del hotel, porque aquí roban. Aquí te roban todo y te asaltan y te dejan sin zapatos y te quitan todo lo que tienes encima. Entonces, y hablando con los pastores y compartiendo ese día en la iglesia, porque era un evento donde había varias iglesias, yo les decía, ¿cómo nosotros medimos el éxito de la iglesia? ¿Por la cantidad de iglesias que hay o por el impacto que estamos teniendo en la sociedad? Porque podemos ser muchos los que llegamos a un recinto a reunirnos a alabar a Dios un domingo. Podemos ser más del 40 o el 45% de la población.
Pero ¿qué sentido tiene eso cuando el país es un país que los niveles de corrupción, de delincuencia y de maldad están disparados? Mi pregunta, y lo que yo le preguntaba a la iglesia era, ¿qué está haciendo la iglesia para no ser testimonio y luz a una nación y que realmente venga transformación? Porque cuando la iglesia realmente está haciendo lo que tiene que hacer, la nación experimenta transformación. La pregunta es, ¿estamos interesados solamente en llenar los santuarios y decir tenemos 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000 personas? ¿O estamos interesados en ver comunidades y personas transformadas por el poder de Dios? Cuando nos percatábamos y algunos de los pastores después del culto venían a hablarme, me decían, pastor, nosotros tenemos miembros en nuestras iglesias que están envueltos en actos de corrupción y están vinculados con los gobiernos y son evangélicos y vienen a la iglesia y ofrendan y diezman en la iglesia. Entonces, cuando ellos me hablaban de ese tema, uno de los pastores me decía, pastor, cuando usted predicaba y usted daba el mensaje, yo me ponía a pensar, ciertamente algo está mal. Hay algo que la iglesia ha dejado de hacer. Y obviamente en aquel momento lo que la iglesia había dejado de hacer era ser testimonio a la nación. ¿Cómo le podemos hablar a la gente en contra de la corrupción si la corrupción está metida en medio de nuestras cuatro paredes? ¿Cómo nosotros podemos ser de testimonio y hablar de rectitud y de hacer lo justo cuando muchos de los que están dentro del entorno de la iglesia no hacen lo justo ni lo correcto? Engañan en su trabajo, mienten en su trabajo. Entonces, podemos tener el 40, el 50 o el 60% de la población metido en medio de las iglesias evangélicas, que si la iglesia no ha sido transformada y no hemos sido transformados por el poder de Dios, nosotros no vamos a poder tener un impacto significativo en medio de la sociedad. Y es allí cuando, cuando necesitamos examinar nuestros corazones como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo a aquellos que están alrededor mío en el trabajo? ¿Cómo la gente me ve? ¿Cómo la gente me conoce? Con qué de cualidades me identifica o me caracteriza la gente? ¿Qué es lo que habla de mí? Entonces, en medio de todo esto, mucho de la decadencia social va ligado a la decadencia espiritual. Si la iglesia, si los creyentes no estamos viviendo acorde con lo que Dios quiere, nosotros no vamos a poder ver cambios en nuestra sociedad. Probablemente la corrupción se va a afianzar, probablemente el mal social se va a acrecentar en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque aquellos que deberían de reflejar los valores del reino de Dios no lo estamos haciendo. Es allí o estamos dejando de pronunciarnos como una voz profética en medio de la sociedad diciendo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos advierte. Volvámonos al Señor. Creo que necesitamos tener una voz de ese tipo. ¿Cuántas veces hay amigos y personas con las cuales nosotros hablamos que nos hablan y hablan de la corrupción, de la mentira, del engaño, de la injusticia, casi como el pan nuestro de cada día, y lo hablan de una forma tan normal? Y muchas veces nos quedamos callados y no decimos nada. Usted y yo como hijos de Dios debemos de tener una palabra de parte de Dios para esas personas, para poder decirles, mire, esta es la perspectiva de la Biblia. Eso que estás diciendo no va acorde con el deseo y el propósito de Dios para su creación. Nos estamos dejando dominar por la corrupción, por el mal moral que inunda nuestro corazón. Vuélvete a Dios, endereza tus caminos y vuélvete a Él. Allí es donde necesitamos tener una voz de parte de Dios para denunciar lo que está mal.
y lo que es inadecuado. En cosas tan sencillas, amado hermano, como cuando usted llega a un local comercial y le dan el cambio después de usted haber pagado y le dan más de la cuenta. Y muchas veces lo que hacemos, vemos y decimos, no, me dio un billete de 10 más y un billete de 20 y lo metemos al bolsillo y nos vamos. Cosas tan sencillas como esas ponen en evidencia nuestra condición espiritual. Porque aquel que opera bajo los valores del reino de Dios, llegue y le digo, oh, joven, verifiquemos la cuenta. Es tanto, usted me tiene que dar cambio tanto. Y mire, y usted hace el conteo, usted me dio $20 de más y los devuelve. Cuando usted hace eso, usted le está especificando a esa persona y esa persona está diciendo, esta persona es una persona honesta, que no se deja llevar por la mayoría, que probablemente se hubiese aprovechado de esa circunstancia y actuó con honestidad. Actuó con honestidad. En medio de todo esto necesitamos ser una voz profética, necesitamos ser una luz en medio del mundo. Y eso va a ser tremendamente significativo para ver cambios en nuestra sociedad. Puede ser que muchas de las situaciones que vivimos en nuestros entornos dolorosas y difíciles están siendo parte del juicio divino. Yo no dudaría en pensar de que muchas sociedades y muchos países están experimentando el juicio divino por la corrupción, por el mal social, que ha impregnado todas las esferas de la sociedad, inclusive la religiosa. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo consecuencias. Nos cuesta discernir eso, pero en realidad estamos experimentando un trato de Dios severo. ¿Por qué? Porque necesitamos enderezar nuestros caminos y necesitamos volvernos a Dios. Pero usted y yo, como parte de la iglesia y como parte del pueblo de Dios, necesitamos ser los primeros en reconocer que requerimos volvernos delante del Señor. La próxima semana vamos a estar hablando del capítulo 4 en adelante, porque los 3 primeros capítulos hablan de juicio, pero el capítulo 4 y el capítulo 5 de Miqueas nos hablan de un mensaje de esperanza. Entonces, el profeta hace una combinación de un mensaje de juicio, pero a su vez de un mensaje de esperanza, así como vimos en la última parte del profeta Oseas. El profeta Miqueas también hace una combinación entre el juicio y la restauración que Dios va a tener de su pueblo. Porque ciertamente, aun cuando el pueblo de Dios haya caído bajo en cuanto a su relación con Dios y haya admitido cosas que no están bien, Dios siempre va a buscar los mecanismos para tocar nuestro corazón, para hablar a nuestro corazón, para que nos volvamos a él en arrepentimiento y podamos ser restaurados. Por eso el mensaje de esperanza. Por eso cuando nos hemos apartado del camino siempre hay un mensaje de esperanza que nos exhorta y nos dice, Dios quiere restaurar tu vida, vuélvete a él de todo corazón, reconoce tu pecado y arrepiéntete y vuélvete a él. ¿Cuántas veces Dios no llamó al pueblo del Señor, su pueblo, y le dijo convertíos? Convertirse es volver, vuélvete a Dios. Y has desviado, pero vuélvete a mí. Y Dios muchas veces está allí permanentemente. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Mi pregunta para usted, ¿será que Dios, algunos de nosotros, todos nosotros, nos estará haciendo un llamado para que nos volvamos a él de todo corazón? Para que examinemos nuestro corazón y nos demos cuenta de las cosas que necesitan ser corregidas y ajustadas en nuestras vidas. ¿Será que necesitamos experimentar una transformación de parte de Dios porque nos hemos desviado del camino? Y hay algunas cosas que hemos dejado de hacer u otras que estamos haciendo
y que no son las que Dios desea. Dios quiere hablar a tu corazón y al mío. Por eso la palabra es como una espada de dos filos que penetra, que está allí, que ingresa, que nos exhorta, que nos habla, que nos confronta. Y gracias a Dios por eso, que la palabra de Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque inclusive como pueblo del Señor tenemos la tendencia a desviarnos. Tenemos la tendencia a desviarnos del camino. Tenemos la tendencia a dejar de hacer lo que Dios quiere. Por eso, sigamos examinando nuestro corazón. Sigamos mirando internamente en nosotros y preguntándonos, ¿qué hay en mi vida que hoy necesito desechar? ¿Qué hay hoy en mi vida que Dios ha estado allí hablándome por algún tiempo, pidiéndome que corte, que deseche, que elimine de mí o que me abstenga de eso? ¿Qué será? Bueno, eso lo sabes tú, porque Dios es el que habla a tu corazón y Él va a estar, Él continuamente exhorta nuestro corazón. Examinémonos. Y este examen no es un examen que deberíamos de hacernos cada década, es un examen que debemos de hacernos todos los días. Todos los días deberíamos de estar en un escrutinio permanente de nuestro corazón. Y ese escrutinio de nuestro corazón nos debe de ayudar a enderezar nuestra senda y a enderezar nuestro camino. Quiero animarle que para la próxima semana usted se tome el tiempo de leer el capítulo 4 y de leer el capítulo 5 de Miqueas. Vamos a ponerlo como tarea y vamos a preguntarnos de qué manera Dios transmite ese mensaje de esperanza. ¿Cuáles son las palabras que Dios usa para transmitir un mensaje de esperanza al pueblo? Yo quiero que usted las subraye, las marque allí en su Biblia. Ok, este es un término, una palabra que denota restauración, esperanza, o que Dios está queriendo renovar algo o transformar algo, o que Dios va a traer mejores tiempos. Vamos a buscar esos términos, frases o palabras que denotan ese mensaje de esperanza que el profeta Miqueas da en el capítulo 4 y capítulo 5 de este libro. Y las vamos a estar compartiendo en la parte inicial de nuestra sesión del próximo viernes. Queremos orar y queremos pedir al Señor que Él siga día a día escudriñando nuestros corazones. Si usted no tiene el hábito de pedirle a Dios que escudriñe su corazón, hágalo todos los días. Señor, escudriña mi ser interno, escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos. Expon aquellas cosas en mí que están mal y muéstramelas para yo poder poner los correctivos que son necesarios, la ayuda del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, cuán necesario es estar constantemente examinando nuestro corazón y permitiendo y pidiendo al Espíritu de Dios que escudriñe lo interno de nuestro ser. Oh Dios, cuántos desafíos tenemos como iglesia y como discípulos de Cristo. Señor, necesitamos ser luz, llevar transformación a un mundo cargado de corrupción, de engaño, de mentiras, Señor, cargado de maldad. Cuánta necesidad tenemos de ser sal en medio de esta tierra, Señor. Oh Dios, examina nuestros corazones para que podamos quitar y desechar de nosotros todo aquello que está dañado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y traemos nuestro corazón, Señor. Oh Dios, que el mensaje de los profetas nos puedan animar a estar en un permanente examen personal, interior, que nos ayude a vislumbrar y a ver qué es lo que necesita ser cambiado en mí. Espíritu de Dios, guíanos en este proceso de examen interno. Guíanos en este proceso. Confronta nuestro corazón, Señor. Ayúdanos
en ese proceso de cambiar, porque nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos la operación y el accionar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amantísimo Dios, aquí estamos ante tu presencia. Te necesitamos, Señor. Oh Dios, pedimos tu ayuda, tu guianza, tu dirección en medio, Señor, de nuestro caminar diario. Ayúdanos a tener una voz profética. ¿Quiénes van a ser aquellos que hablan abiertamente el mensaje de Dios y lo transmiten a una sociedad cargada de maldad? Es tu pueblo. Nosotros somos aquellos que tenemos que tener una palabra en nuestras bocas para pronunciar el mensaje de Dios a una sociedad que necesita volverse a ti, Señor. Ayúdanos a ser esos representantes, esos emisarios contundentes, claros, que transmiten ese mensaje de una manera profunda y especial en medio de la sociedad donde tú nos has puesto. Padre, yo oro por mis hermanos, oro para que tú seas extendiendo tu mano sobre cada uno, para que tú seas sosteniendo y renovando las fuerzas de aquellos que están cansados. Oro para que tú seas sustentando y fortaleciendo el corazón de aquellos que están enfermos. Trae sanidad sobre sus cuerpos. Oro por aquellos, oh Dios, que están en medio de desafíos, retos, viajes. Oramos para que tú los sostengas, los guíes, los bendigas y sigas operando a través y en ellos de una forma sobrenatural. Oramos por el resto de esta semana. Permítenos disfrutar de un tiempo especial donde tú seas glorificado, donde tú seas exaltado, donde tú recibas la alabanza, la gloria, el poder y el imperio, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, queremos terminar nuestro tiempo de hoy agradecidos con el Señor por la bendición de poder estar conectados y poder juntos honrar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Así que animarles y motivarles para que podamos estar conectados. Este fin de semana estamos en nuestro programa presencial a las 3 de la tarde. En la Academia Cristiana Douglas y allí juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Les animamos y les motivamos para que podamos juntos bendecir su nombre. Mañana hay actividad en UTV en horario vespertino en la mañana. Va a haber un tiempo especial allá de servicio, de programa, de predicación de la palabra. Estemos orando por ese tiempo para que el Señor tome control de todo. Estemos orando por Marta, que tuvo que salir del país para hacer trámites de su pasaporte. Está en el país vecino, haciendo algunas gestiones para que su retorno a su lugar de trabajo pues sea con la bendición del Señor. Ya gracias a Dios logró gestionar su pasaporte en la embajada. Así que ya está por retornar. Oremos por un feliz retorno y que su ingreso nuevamente sea sin ningún tipo de inconveniente. Así que tengamos eso presente en oración en estos días. Bendiciones, amados hermanos. Dios me los bendiga ricamente y estamos en contacto. Amén. Buenas noches. Amén, Gracias. bendiciones, pastor, gracias. Amén. Gracias, Buenas pastor. noches. Bendiciones para Saludos, todos. bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Descansen.